para ver lo que nos toca el día de hoy. El último día, pues hablamos de la evaluación de bonos en fecha de pago de cupón, ¿verdad? Cuando coincide exactamente con una fecha en que se realiza un pago de cupón. Pues vimos el ejercicio también. En este caso estamos viendo bonos que son redimibles a su vencimiento. Quiere decir que se pagan hasta que termina el plazo, ¿verdad? Cuando llega la fecha de redención o fecha de vencimiento que le llaman algunos. En la evaluación de bonos en fecha intermedia de pago de cupón, nos dice acá que es la evaluación en alguna fecha intermedia de pago de cupón. Son los casos que más se pueden presentar en el ambiente bursátil por realizarse transacciones diariamente y que no permiten esperar la fecha de pago de cupón para realizar la compraventa de dichos documentos. En una fecha intermedia de cupón se refiere, ¿verdad?, que en cualquier momento se puede realizar ya sea una compra o una venta de bonos. No es necesario, como nos menciona acá, esperar a que llegue la fecha en que se cobre el cupón y en esa fecha poder vender o comprar ese bono, ¿verdad? No es necesario, se puede hacer en cualquier momento. Y es lo que normalmente se da. Alguien decide, voy a vender este bono porque necesito el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Lo va a hacer en el momento que lo necesite, ¿verdad? No va a esperar ninguna fecha en específico. Pero cuando se da esa situación, yo les mencionaba en la clase anterior, pues sucede, ¿verdad?, que a veces los pagos de cupón son anuales, por ejemplo, o son pagos semestrales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si han pasado solo 3 meses de la última fecha de pago de cupón y se va a vender un bono, ¿verdad? Resulta que el pago de cupón es semestral, quiere decir que faltan 3 meses más para que se cobre el siguiente cupón. En este caso, quien va a tener el bono va a ser quien va a cobrar ese cupón, ¿verdad? Entonces, si yo lo vendo y me faltan 3 meses todavía para cobrar ese cupón, a quien yo le venda el bono va a cobrar la totalidad del pago de cupón, ¿verdad? Pero ya la persona que vendió el bono había tenido 3 meses ese cupón, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una fecha intermedia. Cuando sucede eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuánto es esos meses, ¿verdad?, que ya pasaron a partir de la última fecha de pago de cupón. Y vamos a utilizar las fórmulas que tenemos acá, donde nos dice evaluación de obligaciones o bonos cuando la compraventa se efectúa en fecha intermedia de pago de cupón. Y tenemos bonos sin premio y bonos con premio. Si ustedes ven las fórmulas de la página anterior, van a ver que lo único que nos cambia es este factor que está al final. Tenemos la misma fórmula, solamente que aquí ya está agregado este factor de 1 más J dividido M elevado a la M por K, donde nosotros vamos a tomar en cuenta ese periodo, ¿verdad?, que ya lo tuvo una persona, ¿verdad?, que es un pago que no ha cobrado, ¿verdad? Porque el pago de cupón, como por ejemplo les decía, es un pago semestral y solo han pasado 3 meses, ¿verdad? Entonces, esos meses nosotros los vamos a tomar como K, que es el periodo de corrección, que es como se le llama, ¿verdad? Si vemos en las fórmulas anteriores, por ejemplo, la que es al vencimiento, que es la primera que tenemos acá, es lo mismo de la siguiente página, ¿verdad? Solamente agregamos ese periodo de corrección, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Puede ser redimible al vencimiento, por anualidades, por sorteo, ¿verdad? Cuando existe premio puede ser al vencimiento y por anualidades. Entonces vamos a agregar este factor que le llamamos factor de corrección, ya que acá le llamamos también periodo
de corrección. Entonces son las fórmulas que vamos a utilizar cuando la evaluación del bono se hace en una fecha intermedia de pago de cupón. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a realizar, que es el número 2, que es este que tenemos acá, pero antes de eso, pues quiero yo explicarles un poquito más cómo nosotros vamos a determinar ese periodo de corrección. Para eso es importante que nosotros manejemos ya las variables, ¿verdad? Cuando es una fecha intermedia de pago de cupón, a mí me interesa determinar N, que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. O sea, yo voy a tomar el tiempo que falta desde el último pago de cupón que se haya hecho. Y K, que es el periodo de corrección para la evaluación intermedia de pago de cupón. Entonces, N y K son variables que tenemos que determinar, ¿verdad? En fecha intermedia y que es muy importante que las analicemos correctamente. Creo que las demás, pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque ya el enunciado, pues nos da cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, acá, cuando un ejercicio me dice, por ejemplo, me da toda la información, ¿verdad? Pero me dice que los pagos de cupón son anuales y me indica que la evaluación se va a efectuar cuando faltan 3 años y medio para su vencimiento. Por ejemplo, el ejercicio me dice se compraron, una persona tiene bonos, ¿verdad? Y los va a vender. Entonces, los pagos de cupón son anuales. Quiere decir que cada año paga cupones y que faltan 3 años y medio para su vencimiento. Entonces, acá yo voy a colocar, ¿verdad? Como es un bono al vencimiento, en esta fecha tenemos la fecha de redención, cuando termina el plazo del bono, ¿verdad? Y aquí vamos a regresar el tiempo para contar el tiempo que falta para su vencimiento, que es lo que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? El tiempo que hace falta para que llegue a su vencimiento. Entonces, al final de cada año va a recibir un pago de cupón, que sería el valor nominal por la tasa de cupón, ¿verdad? C por G. Porque es pago de cupón anual, me dice aquí el ejemplo, ¿sí? Entonces me dice que faltan 3 años y medio para su vencimiento. Entonces nosotros vamos a contar desde la fecha de vencimiento que tenemos 1, 2, 3 años y medio. Quiere decir que en esta fecha o en este momento es que se va a realizar la evaluación. Quiere decir, yo voy a determinar cuál es el valor actual del bono. Entonces, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3 años y 6 meses, ¿verdad? ¿Qué es lo que me indica acá? Que faltan 3 años y medio. Entonces, yo estoy determinando dónde está el momento en que se va a realizar la evaluación. Cuando me habla se efectúa la evaluación, quiere decir se quiere saber cuál es el valor actual del bono. Si vemos acá, esta es una fecha intermedia. ¿Por qué intermedia? Porque está en medio de 2 pagos de cupón. Aquí hay un pago de cupón, aquí hay otro pago de cupón y el valor que yo quiero determinar está en medio. Esa es una fecha intermedia de pago de cupón. Entonces, cuando nosotros realizamos esta evaluación y determinamos que es una fecha intermedia, las variables que acabo de mencionar, N me dice
que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. ¿Cuándo se hizo el último pago de cupón aquí en mi gráfica del tiempo? En el tercer año. Veamos. Se hizo acá. Esta fue la última fecha de pago de cupón. De aquí, donde yo tengo determinado valor actual, este es el tiempo que falta para el vencimiento, ¿verdad? 3 años y medio. Este tiempo que yo tengo aquí entonces, donde acabo de marcar con amarillo, es el último pago de cupón que se efectuó. Entonces, cuando yo voy a determinar N, me dice que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. Se efectuó el último pago acá, ¿sí? Entonces yo voy a tomar N a partir de esa fecha, que fue el último pago de cupón que se hizo. De esta fecha para la fecha de vencimiento vamos a tener 1, 2, 3, 4 años. Entonces yo voy a tener N con 4. Y mi periodo de corrección va a ser el tiempo que ya pasó, que es un tiempo intermedio entre la fecha de pago de cupón, que sería estos 6 meses, ¿sí? O sea, yo voy a regresar ese periodo buscando el último pago de cupón efectuado. ¿Cuánto tiempo estaría regresando? 6 meses, licenciada. Exactamente, estaría regresando 6 meses, ¿verdad? O 0.5. Entonces, esos 6 meses que yo voy a regresar, los voy a tomar en cuenta en N. Y por eso estoy colocando 4 años, porque N me dice que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir de la última fecha de pago de cupón efectuada. Y la última fecha de pago de cupón efectuada es esta, ¿verdad? Que tenemos acá. Porque faltan 3 años y medio para el vencimiento. Entonces yo regreso esos meses y coloco 4 años como N. Y K voy a colocar los meses que yo estoy regresando. Entonces aquí tenemos 6 meses. Veamos otro ejemplo. Supongamos que los pagos de cupón siguen siendo anuales, ¿verdad? Y la evaluación se efectúa cuando faltan 3 años y 3 meses para el vencimiento. Aquí igual vamos a tener los pagos de cupón que van a ser al final de cada año, ¿verdad? El valor nominal por la tasa de cupón. Y aquí está la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces me dice el ejercicio, faltan 3 años y 3 meses y los pagos de cupón son pagos anuales. Entonces yo voy a regresar y voy a indicar 1 año, 2 años, 3 años y 3 meses. Pongamos que sea esto, ¿verdad? Entonces acá yo quiero conocer cuál es el valor actual de ese bono. Hoy que faltan 3 años y 3 meses. Entonces tengo 1, 2, 3 años y 3 meses. Pero si los pagos de cupón son anuales, ¿cuánto tiempo tendría que regresar y cuánto tomaría N y K? Tomaría 9 meses, 4 igual. 5.
Vamos a regresar. Vamos a regresar hasta la última fecha de pago de cupón efectuada, que sería acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estoy regresando acá? 9 meses, ¿verdad? Entonces, si tengo 3 años y 3 meses más 9 meses para encontrar la última fecha de pago de cupón, yo voy a colocar N con 4, ¿verdad? Porque estoy buscando el último pago de cupón. Y K es el periodo que yo estoy regresando, los meses que estoy regresando, que en este caso serían 9 meses. Colocaría que K, mi periodo de corrección es 9 meses, que es igual a 0.75. Aquí también estamos hablando de que es una fecha intermedia, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, está entre una fecha de pago de cupón y otra fecha de pago de cupón. Está en medio, ¿verdad? Es una fecha intermedia. Entonces, regresamos ese tiempo y lo tomamos, lo agregamos, ¿verdad? Al tiempo, ¿sí? Por eso nos dice que es el tiempo que falta para el vencimiento a partir del último pago de cupón efectuado. O sea, el último pago de cupón que se hizo. A partir de ahí se toma en cuenta el tiempo. Entonces, por eso regresamos, ¿verdad? Y determinamos que N es igual a 4 años y que K es igual a los 9 meses que estamos regresando. Quiere decir que esta persona que quiere vender hoy el bono, por ejemplo, ya tuvo el bono durante 9 meses, pero lo va a vender hoy. Faltan 3 meses para que pueda recibir otro pago de cupón, pero ese pago de cupón ya lo va a cobrar quien compre el bono hoy. ¿Y será que corresponde que él cobre el bono, el cupón, perdón, del año completo? No, ¿verdad? Porque la otra persona ya lo tuvo 9 meses. Entonces, ahí es donde surge el periodo de corrección, que lo tomamos en cuenta para cuando hagamos la evaluación y determinemos el valor actual, agreguemos esos meses que él ya tuvo, ¿verdad? El bono. Entonces, esos meses de pago de cupón los vamos a agregar al valor actual, al día de hoy, cuánto vale, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Me dicen los pagos de cupón son semestrales y la evaluación se efectúa cuando faltan 3 años y 3 meses. Por ejemplo, aquí si los pagos de cupón son semestrales, quiere decir que son 2 pagos de cupón al año, ¿verdad? Entonces vamos a tener pago de cupón acá, otro pago de cupón. Cada 6 meses va a haber pago de cupón. Y me dice que faltan 3 años y 3 meses para el vencimiento. Entonces voy a decir, tengo 1 año, 2, 3 años y 3 meses. Aquí quiero yo determinar el valor actual. Aquí quiero saber yo cuánto vale ese bono al día de hoy. Entonces tengo 1, 2, 3 años y 3 meses, ¿sí? ¿Cuánto colocarían de N? 3 años, 6 doceavos. Exactamente. Vamos a regresar solamente 3 meses, ¿verdad? Para encontrar el último pago de cupón que ya se hizo, ¿sí? ¿Cuánto tenemos acá? 3 meses, ¿verdad? Para llegar al último pago de cupón. Entonces vamos a tener 3 años y 6 meses, como menciona la compañera, que es igual a 3.5, ¿verdad?
Y el periodo de corrección son los meses que yo estoy regresando. ¿Qué sería? 3 meses, ¿verdad? Y aquí sería 0.25. Entonces ya cuando yo determino estos valores, pues voy a mi fórmula, ¿verdad? Y ya puedo trabajar. K con 3.5 y mi periodo de corrección 0.25. Veamos otro ejemplo. Los pagos de cupón nos dicen semestrales y la evaluación se efectúa cuando faltan 3 años y 7 meses para el vencimiento. Aquí igual, ¿verdad? Hay pago de cupón, pagos de cupón, ¿sí? Y me dice, faltan 3 años y 7 meses. Entonces yo voy a contar, tengo 1 año, 2, 3 años y 7 meses. Digamos que estamos acá, ¿verdad? Aquí voy a buscar entonces mi valor actual. Entonces igual tengo 1 año, 2, 3 y 7 meses, ¿sí? ¿Cuánto tomarían de N y K? 3 meses. 11. 4, 5, perdón. 5 meses. Muy bien. ¿Cuánto sería N entonces? 4 años. Vamos a colocar N con 4 años, ¿verdad? Exactamente. Y el periodo de corrección, que sería 5 meses, ¿verdad? Que sería igual a 0. Entonces yo estoy regresando a la última fecha de pago de cupón efectuada, ¿verdad? Que sería acá, ¿sí? Entonces estoy regresando 5 meses. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, licenciada. ¿No hay dudas? Muy bien, gracias. Los pagos de cupón son trimestrales y se efectúa cuando faltan 3 años. Los pagos de cupón son trimestrales y se efectúa la evaluación cuando faltan 3 años y 7 meses. Aquí me indica que los pagos son trimestrales, ¿verdad? Entonces quiere decir que son 4 pagos los que se realizan al año, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener pago aquí, en cada uno de estos, ¿verdad? Que son 4 pagos en el año, ¿sí? Durante todo el tiempo. Entonces nos dice, faltan 3 años y 7 meses. Entonces regresamos 1 año, 2, 3 años y 7 meses. Pongamos que es acá, ¿verdad? Yo quiero saber el valor actual al día de hoy. Tenemos entonces 1, 2, 3 años y 7 meses. ¿Cuánto tiempo tenemos que regresar para encontrar el último pago de cupón? 3 años y 9 meses. Muy bien. ¿Cuántos meses estamos regresando? 5.
¿Cuánto sería acá? 5 meses. 2 meses. Sería 2 meses, ¿verdad? Porque los pagos son trimestrales. Muy bien, gracias. Exactamente, entonces estamos regresando 2 meses, ¿verdad? Que sería esta parte nada más, para encontrar el último pago de cupón efectuado. Entonces ya tenemos 3 años y 9 meses, que sería 3.75, y K, que serían los 2 meses que estamos regresando. Aquí les quiero aclarar algo. Vamos a regresar al último pago de cupón, ¿verdad? No es que vayamos a regresar al año completo, sino que dependiendo de cómo se hacen los pagos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son pagos trimestrales, entonces yo tengo que regresar al último pago del trimestre, ¿verdad? Si es semestral, regresar al último pago del semestre. Si es anual, ahí sí coincide cada año, ¿verdad? O, por ejemplo, que me digan que los pagos de cupón son cada 4 meses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería en el mes 4, 8 y 12 que se pagan los cupones, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a alguno de esos meses para encontrar la última fecha de pago de cupón. Entonces eso es lo que tenemos que analizar acá en la evaluación de bonos cuando la fecha es intermedia. No sé si estamos claros o hay alguna duda. Licenciada, disculpe una pregunta. Dice que la verdad no entiendo cómo se toca la última. ¿Dudas? Vamos a ver. Sí, Brittany. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Disculpe. Como bien, disculpe. Fíjese que no se le escucha mucho. Ahí se me escucha bien, licenciada, disculpe. Más o menos, dígame. Ok. Es que era que dice que la K del último ejemplo no lo entendí muy bien. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Muy bien. Vamos a tomar 2 meses porque los pagos son trimestrales. Quiere decir que hay 4 pagos de cupón en cada año. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que en cada trimestre te va a pagar cupón. Entonces, si vemos acá, hay pago de cupón, acá hay otro pago y acá hay otro pago. Entonces, aquí también hay una fecha intermedia, ¿verdad? Está en medio de los 2 pagos de cupón. Yo voy a regresar a buscar el último pago de cupón. No necesariamente tengo que regresar los 5 meses porque aquí hay otro pago de cupón, acá. Entonces, solamente regreso 2 meses porque son pagos trimestrales. Si fueran pagos semestrales, ahí sí regresamos los 5 meses como el ejemplo anterior, ¿verdad? Porque tengo que regresar completo. Ok, gracias, licenciada. O sea que en N sería tomar el tiempo completo, se podría decir hasta si me piden semestre o trimestre o lo que sea. Entonces, en la K sería solo poner los sobrantes de N, se podría decir. Los meses que estoy regresando. Ajá, buscar el último pago de cupón, dependiendo si los pagos son trimestrales, semestrales, anuales, ¿verdad? Dependiendo de eso, yo busco el último pago. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Lindsay. Gracias, licenciada. Yo tenía la misma duda porque no mucho le había entendido a ese ejemplo. Perdón. Bueno. Muy bien. Sí, Jorge. Una duda, licenciada. En estos casos solo se pueden dar a inicio o final de un mes. No pueden ser en un día específico del año. Bien, se puede dar, pues. Lo que pasa que acá en clase se nos complicaría mucho y los pagos, las fórmulas que tenemos son anuales. Entonces, están diseñadas para realizarlo de esta forma. Y otra pregunta, licenciada, si en este caso de que fuera un día específico, ¿qué se usa? ¿Se usa interés ordinario o año ordinario o año exacto? Se usa
normalmente el año ordinario. Bueno, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, chicos. ¿Estamos claros cómo determinamos N y K? Todo bien, licenciada. ¿Sí? Solo duda respecto a la que hacía el compañero, si fuera en otro día cualquiera, entonces ahí tendríamos que aplicar otra clase de fórmulas Sí. que no son las que ahorita estamos viendo, por decirlo así. Sí, así es. Por ejemplo, ya para determinar estos temas que vemos acá que son financieros, pues ya se tienen incluso programas, ¿verdad? Que ya están diseñados para poder determinar rápidamente el valor de un bono, ¿verdad? A la fecha cualquiera que sea en que estemos, ¿verdad? Normalmente ya son programas, ¿verdad? Los que se manejan. Incluso hablamos, por ejemplo, de las anualidades, por ejemplo, lo que son los préstamos, ¿verdad? Los financiamientos bancarios y todo eso, pues también ya tienen ellos su programa, ¿verdad? Ya no es que vayamos a utilizar nosotros una fórmula como las que hemos visto, ¿verdad? Sino que esa es una de las formas en que podemos realizarlo. Si ustedes buscan libros de matemática financiera, van a encontrar otro tipo de fórmulas que también se utilizan para, por ejemplo, las anualidades, algún otro tema, ¿verdad? Incluso hay hasta una tabla de tasa de interés donde nosotros podemos ir determinando ahí, pero eso es un poquito más complicado trabajarlo, ¿verdad? Hay distintas formas en las que podemos realizarlo. Y la pregunta que decía el compañero, pues sí, son otras fórmulas las que tendríamos que utilizar, ¿verdad? Pero normalmente, si hablamos de manejar ese tipo por ejemplo, determinar el valor actual, ¿verdad? Una evaluación de bonos, pues ya hay programas, ¿verdad? Programas que son los que se utilizan en la actualidad, no es de que ustedes vayan a ir a trabajar ahí con su fórmula, ¿verdad? Incluso creo que en la bolsa de valores también está, si no estoy mal, ahorita no recuerdo, no estoy muy segura, pero cómo determinar también todo esto, ¿verdad? Lo que son cupones y todo eso, también en la bolsa lo podemos encontrar. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o pasamos a realizar el ejercicio. Creo que está claro, licenciada. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces. Tenemos entonces el problema número 2, donde nos dice, se desea comprar un bono con valor nominal de 2,000 quetzales, redimible en un solo pago a su vencimiento, con pagos de cupón anuales del 10%. Si se desea ganar en la negociación el 12% anual, capitalizable semestralmente, ¿cuánto se podrá pagar por dicho bono, considerando que faltan 3 años y medio para su vencimiento? En este ejemplo que tenemos, yo voy a realizar mi línea del tiempo, ¿verdad? Donde me indica que faltan 3 años y medio para el vencimiento. Entonces voy a tener acá. Bueno, supongamos que tenemos aquí. Bueno. Entonces me dice, faltan 3 años y medio para el vencimiento y los pagos de cupón son pagos anuales. Entonces yo voy a regresar igual, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años y medio. Entonces yo acá estoy queriendo comprar un bono, ¿verdad? Dice, se desea comprar un bono con valor nominal de 2,000, ¿sí? Los pagos son anuales y faltan 3 años y medio para el vencimiento.
Aquí la pregunta sería, ¿verdad? ¿Coincide o no coincide con la fecha de pago de cupón? Sí, coincide. Si los pagos de cupón son anuales, ¿será que coincide? No, no, Sí, pues licenciada. Tenemos pago de cupón acá, pago de cupón al final de cada año, ¿verdad? No coincide, ¿verdad? Entonces el tiempo que vamos a regresar van a ser los 6 meses, ¿verdad? Que sería este tiempo. Para encontrar el último pago de cupón efectuado. Entonces vamos a regresar 6 meses. Y ese sería el periodo de corrección que estamos regresando, 6 meses. Entonces, ¿cuánto vamos a tener de N? 1, 2, 3 y 4 años, ¿verdad? Porque estamos agregando los 6 meses que estamos regresando para encontrar el último pago de cupón efectuado. Entonces, cuando ya determinamos N y K, que N sería entonces 4, yo puedo ya trabajar el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué datos son los que me dan? Bueno, tengo el valor nominal, que es de 2,000 quetzales. También me dice que los pagos de cupón son anuales del 10%. Entonces voy a tener G 0.10, P es 1 y la tasa de interés es del 12% anual capitalizable semestralmente. Entonces voy a tener J 0.12, M es 2 porque me dice que es semestral. Y ya determinamos N4 y el periodo de corrección que es 0. 0.5, ¿verdad? Y ya puedo determinar el valor actual. Entonces tengo acá ya mis datos y la fórmula que voy a utilizar es valuación de bonos en fecha intermedia de pago de cupón. Y voy a utilizar la primera fórmula que es redimible en un solo pago al vencimiento. Si se dan cuenta es la misma fórmula, solamente que agregamos ese factor de corrección que es 1 más J dividido M elevado a la M por K. Entonces trasladamos la fórmula y podemos operar. Que sería esta, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces trasladamos los datos y determinamos el valor actual. Entonces tenemos que el valor actual es igual al valor nominal. Tenemos que es 2,000 por 1 más J dividido M elevado a la menos M por N. Sería 1 más 0.12 dividido 2 elevado a la menos M por N más C por G dividido P, 2,000 por 0.10 dividido 1 por 1 menos 1 más J dividido M, 1 más
0.12 dividido 2 menos m por n dividido otra vez 1 más j dividido m elevado a la m dividido p, sería 2 dividido 1 menos 1. Y luego tenemos 1 más 0.12 dividido 2 elevado a la m por k. Sería 2 por 0.5. Y operamos. Y nos da el primer corchete, nos va a dar, voy a colocar aquí la respuesta y ustedes me dicen si les da el mismo resultado. Más 2000 por 0.10 dividido 1 nos da 200 por, operamos numerador, denominador, 0.32 7628 dividido 0.1236 por, operamos el factor de corrección y nos da 1.06. Ustedes me indican si estamos bien o hay alguna variación. Continuamos operando y vamos a tener entonces más, hacemos la división y multiplicamos por 200, 602.89, 26.019 por 1.06. ¿Cuánto nos da ese resultado? Nos da 1969.18 sería el valor de compra, ¿verdad? Al día de hoy. Entonces ahí ya tenemos el resultado. No sé si les dio lo mismo. Sí, licenciada. Sí, muy bien, gracias. ¿Los demás? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, entonces ahí en ese valor que acabamos de determinar ya está incorporados, ¿verdad? Esos 6 meses que ya pasaron de la última fecha de pago de cupón. Ya está agregado, ¿verdad? Entonces al día de hoy el valor del bono es de 1969.18. No sé si hay alguna duda.
Lo importante aquí licenciada. es que podamos, muy bien, gracias, que podamos determinar correctamente, como les digo, el tiempo, ¿verdad? Y también el periodo de corrección. Igual vamos a seguir haciendo otros ejercicios, ¿verdad? Donde vamos a determinar N y K, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema y ya finalizando el contenido, pues vamos a hacer más ejercicios, ¿verdad? Pero ahorita me interesa que veamos los demás temas. Lick, buena tarde. Buena tarde. Dice que tengo problemas con mi computadora, no sé si voy a subir los ejercicios a la Drive que nos dio porque para poderlo repasar, porque he escuchado poco la clase porque se me va el internet si me viene. Sí, van a estar ahí. No tengo Gracias, Lick, tema. muy amable. Bueno. Veamos entonces los bonos redimibles con premio. Nos dice que un bono se redime con premio cuando a su vencimiento se paga una cantidad adicional, pudiendo ser una cantidad fija determinada o un porcentaje de su valor nominal, en el caso de bonos que se redimen en un solo pago al vencimiento con premio. Cuando hablamos de bonos con premio, como nos dice acá, es una cantidad extra que se paga cuando llega la fecha de vencimiento. Por ejemplo, esto se da en empresas que emiten, ¿verdad? Bonos, pero que no son muy conocidas. Supongamos nosotros hablamos de una empresa un proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Que necesita financiarse, ¿verdad? Pero es algo nuevo que se va a crear. Entonces no es conocido, ¿verdad? ¿Quién va a querer invertir en una empresa que no es muy conocida, ¿verdad? Entonces lo que hacen las empresas es que para llamar más la atención, ¿verdad? Del inversionista dan como un incentivo, algo extra, que a eso se le llama premio. Por ejemplo, se venden bonos, ¿verdad? Se emiten bonos y el valor nominal es de 10,000 quetzales, ¿sí? Pero indican en el bono que aparte del pago al vencimiento del bono, ¿verdad? Se va a pagar un premio, por ejemplo, un 10% de su valor nominal. Ahí ya me está indicando que aparte de que me van a pagar los 10,000 del bono, de la inversión que yo realicé, me van a pagar, por ejemplo, ¿verdad? 1,000 quetzales más. Entonces, eso ya es un incentivo, ¿verdad? Que llama más la atención. Y normalmente lo hacen empresas que necesitan financiarse, pero que les cuesta mucho poder vender esos bonos, que no tienen mucha liquidez, ¿verdad? Entonces, se da esa situación de los bonos con premio. Pero, por ejemplo, si hablamos de empresas que son conocidas, por ejemplo, los bancos, ¿verdad? O supermercados, que ya son muy conocidos, ellos no van a necesitar dar incentivos para que alguien invierta, ¿verdad? Porque como son empresas ya sólidas de muchos años, conocidas, ¿verdad? A nivel mundial, entonces ya a nivel internacional, ¿verdad? Entonces ya no es necesario, ¿verdad? Que ellos busquen cómo incentivar ahí para que el inversionista quiera comprar esos bonos, ¿verdad? Entonces, pero sí se da en algunas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, muchas empresas que buscan financiamiento, ¿verdad? Y como un incentivo extra colocan ese premio. Entonces, se puede dar que indiquen una cantidad, por ejemplo, 5,000 quetzales de premio, 500 quetzales de premio, por ejemplo, dependiendo del valor nominal de cada bono, o un porcentaje, ¿verdad? Un 10, un 5, un 15% de su valor nominal. Eso se paga al final. Por eso es que se le llama un premio, ¿verdad? Quien tenga el bono a la fecha de vencimiento, pues va a recibir ese premio. Pero para determinar el valor actual del bono, también vamos a tomar en cuenta ese valor del premio, ¿verdad? Porque también es parte, ¿verdad? De su valor nominal. Entonces, tenemos acá el problema número 3, que es el que vamos a resolver. Para esto vamos a utilizar la variable f, donde vamos a sumar el valor nominal y el premio, que va a ser una variable que vamos a utilizar cuando exista premio. Entonces, premio lo vamos a tener con la K mayúscula.
Bien, ahorita les voy a compartir, solo voy a... Bien, tenemos aquí entonces el problema número 3. Y nos dice una empresa por problemas de liquidez necesita vender un lote de 20 bonos que son redimibles a su vencimiento con valor nominal de 2.000 cada uno, con premio del 10% sobre su valor nominal. Pagan cupones trimestrales del 12% anual. Vencen dentro de 6 años, 4 meses. Se considera una tasa de mercado del 10% anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuánto recibirá la empresa por la venta de este lote de bonos? Bien. Lo primero que vamos a hacer es determinar si coincide o no coincide con la fecha de pago de cupón, ¿verdad? Si es una fecha intermedia. En este caso nos dice que los pagos de cupón son pagos pagan cupones, dice, trimestralmente del 12% anual y vencen dentro de 6 años y 4 meses. Quiere decir que falta para su vencimiento 6 años y 4 meses. Entonces vamos a hacer, vamos a determinar el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Faltan 6 años y 4 meses. Entonces vamos a indicar 1, 2, 3 años, 4, 5, 6 años y 4 meses. Pongamos que es acá, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, al día de hoy, conocer el valor actual. Pero me dice que los pagos son pagos trimestrales. Entonces voy a tener un pago acá, otro acá, otro acá. ¿Sí? 4 pagos. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y 4 meses. ¿Cuánto tiempo tendría que regresar para encontrar el último pago de cupón? 2 meses. 2 meses. Meses. Vamos a regresar 2 meses, ¿verdad? Porque son pagos trimestrales. Entonces, yo voy a regresar estos 2 meses, ¿verdad? 2 meses nada más. Entonces voy a indicar que mi periodo de corrección es 2 meses, que es 0.16, ¿verdad? ¿Cuánto sería el tiempo entonces? ¿6 años y 6 meses? Exactamente 6 años y 6 meses, ¿verdad? Que es igual a 6.5. Entonces veamos los datos. En los datos tenemos el valor nominal. Me dice que es un lote de 20 bonos con valor nominal de 2.000 cada uno. Entonces vamos a multiplicar los 20 bonos por 2.000, que me da 40.000. Luego me dice K mayúscula, que es el 10% de premio. Entonces vamos a multiplicar los 40.000 por el 10%,
tenemos 4,000. Y luego colocamos las demás variables, ¿verdad? La tasa de interés, la tasa de cupón, perdón, me dice 12% anual. Entonces voy a tener 0.12. Son pagos trimestrales. Entonces voy a tener 4 pagos de cupón en el año. Ya determinamos el tiempo. Dice una tasa de mercado del 10% anual capitalizable semestralmente. Entonces tenemos 0.10 capitalizable semestralmente, que va a ser M igual a 2. N, que va a ser 6.5. Y la K minúscula, que sería el periodo de corrección. Entonces tenemos 0.1666, ¿verdad? Ahora, me falta algo, ¿verdad? F, ¿sí? Voy a sumar el valor nominal más K. Fue el internet por un momento. Les decía, tenemos ya el periodo de corrección. Nos hacía falta F, perdón, que ya es la suma, ¿verdad?, del valor nominal más el premio, que sería de 44,000. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es en la segunda página donde nos dice fecha intermedia de pago de cupón, donde tenemos K y buscamos bonos con premio, ¿verdad? Redimible en un solo pago al vencimiento. ¿Qué es lo que cambia acá? Simplemente que en F tenemos F en vez de C, donde está la suma del valor nominal más el premio, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos con la fórmula de arriba. De ahí lo demás es igual. Y ya determinamos entonces nuestro valor actual. Nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Realicen ustedes sus operaciones y me indican el próximo día cuál es el valor que les dio. No sé si hay alguna duda. Yo, licenciada, tengo una duda. ¿Sí? En los ejercicios en los que haya premio, ¿puede haber un bono que está con interés del 6 o menor por ciento? Con interés, ¿cómo así? Que el interés de la obligación, quiero decir, sea de menor al 6% o el 6%. Sí, puede haber. Es que me surgió la duda por algo que es el Código de Comercio, que no sé si entiendo bien un artículo. Ajá. Ah, Sí, bueno, si usted me habla del código, sí sería de verificar eso, ¿verdad? Ahora, si usted me habla de los ejercicios, puede ser cualquier tasa. En la vida real no puede haber un bono con 6% que sea con premio, entonces. Fíjese que ahí sí no les sabría decir a seguridad, tendría que verificar eso. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Todo claro, licenciada. Todo bien, Licta. Muy bien, Muy bien. gracias. Bueno, entonces terminamos aquí y trabajen su ejercicio para ver la respuesta el próximo día. Por favor, chicos, disculpen ahí que se me fue la
la señalo un momento. Entonces, que tengan una feliz tarde, un gusto de saludarles.